El plomero me miró con una urgencia que me heló la sangre. Señora, tome solo lo esencial y salga de este apartamento ahora. No le diga una palabra sobre esto a su hijo o su nuera. Su vida depende de ello. Sus manos temblaban mientras guardaba sus herramientas. Fue entonces cuando me di cuenta de que el problema en mi baño no era una simple fuga. Era algo mucho más siniestro, algo que jamás imaginé que encontraría en las paredes del lugar que yo llamaba hogar. Pero antes de continuar, asegúrate de que ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde qué ciudad de México estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Fue un martes cualquiera cuando mi vida se desmoronó por completo. El grifo de mi baño comenzó a gotear durante la noche, un ruido molesto que me despertó varias veces. Por la mañana, noté una mancha de humedad en el techo del comedor, justo debajo del baño. Decidí llamar a un plomero. Llegará en 1 hora, informó la voz tranquila del otro lado de la línea cuando llamé al número que mi hijo Miguel me había dado. A mis 68 años, yo vivía en una casa espaciosa que compramos con mi esposo décadas atrás en la Ciudad de México. Después de su muerte, 5 años antes, nuestros hijos comenzaron a regresar a casa. Primero Miguel, que decía estar ahorrando para un apartamento propio en Guadalajara, y luego Julia, que volvió después de su divorcio turbulento, trayendo solo unas cuantas maletas y un silencio inquietante. Cuando sonó el timbre, abrí la puerta a un hombre de unos 50 años, de estatura media y cabello canoso. Llevaba un mono azul descolorido y cargaba una pesada caja de herramientas. Señora Oliveira, soy Antonio, el plomero. Le mostré la mancha en el techo y lo llevé al baño de arriba. Examinó todo con atención profesional. Necesito revisar las tuberías en el sótano también, dijo, para entender el sistema completo. Le indiqué el camino y regresé a la cocina. Mientras esperaba, preparaba el almuerzo distraídamente. Julia todavía dormía. Sus horarios estaban completamente invertidos desde que regresó a casa, y Miguel estaba en el trabajo en la constructora. Casi 1 hora después, oí los pasos de Antonio subiendo las escaleras del sótano. Cuando me di vuelta para preguntar si había encontrado el problema, las palabras murieron en mi garganta. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban ligeramente. «Señora, ¿podemos sentarnos un momento?», preguntó, con una voz tensa que no coincidía con el profesionalismo tranquilo que había demostrado antes. Me senté a la mesa de la cocina, confundida. ¿Encontró algo serio en la fontanería? Antonio se quitó las gafas, limpiándolas nerviosamente antes de mirarme con una expresión grave. Señora Oliveira, lo que encontré en su sótano no es un problema de fontanería. Hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente las palabras. Hay algo instalado allí que no debería estar. Algo que fue puesto deliberadamente. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué tipo de cosa? Un sistema conectado a la ventilación de su casa. Específicamente al conducto que lleva a su habitación. Negué con la cabeza, sin entender. Debe ser parte de la remodelación que hicimos hace 2 años. Miguel contrató a un equipo para renovar el baño y parte del sistema de ventilación. Antonio se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Señora, ¿ha notado algún síntoma extraño en los últimos meses? ¿Fatiga inusual? ¿Dolores de cabeza frecuentes? ¿Mareos? ¿Confusión mental? La pregunta me tomó por sorpresa. Bueno, sí. Me he sentido más cansada últimamente, y los dolores de cabeza son casi diarios, pero soy una mujer de 68 años. Esas cosas son normales a mi edad. ¿Y sus hijos? ¿Presentan los mismos síntomas? Pensé por un momento. No, parecen estar bien de salud. Antonio respiró hondo. Señora, necesito que me acompañe al sótano. Hay algo que necesita ver con sus propios ojos. Bajamos las chirriantes escaleras del sótano. El olor familiar a moho y humedad me recibió,
junto con las cajas apiladas y los recuerdos familiares guardados por décadas. Antonio encendió su linterna y me guió detrás de la caldera, donde rara vez iba. Ahí, señaló. Al principio no vi nada anormal, solo tubos y conexiones que parecían ser parte del sistema normal de la casa. Luego, siguiendo el haz de luz de la linterna, noté algo diferente. Una serie de tubos más delgados, conectados a una caja metálica del tamaño de una tostadora. ¿Qué es eso?, pregunté, acercándome. Un dispositivo para liberar sustancias en el aire. ¿Ve estos tubos? Suben y se conectan directamente al sistema de ventilación de su habitación. Antonio señaló los pequeños depósitos con líquidos de diferentes colores y los temporizadores digitales parpadeando. Este sistema está programado para liberar dosis controladas de estas sustancias mientras usted duerme. ¿Sustancias? ¿Qué tipo de sustancias? Por lo que puedo percibir, son compuestos tóxicos diseñados para causar síntomas graduales que se asemejan a enfermedades naturales. Fatiga, confusión mental, debilitamiento del sistema inmunológico. Con el tiempo, los efectos se volverían más severos. Toqué uno de los tubos con dedos temblorosos. Estaba tibio, activo, funcionando. ¿Me está diciendo que alguien instaló un sistema para envenenarme? Sí, señora. Y quien hizo esto conoce muy bien esta casa y tiene acceso irrestricto a ella. No es obra de un intruso. La realidad me golpeó como un puñetazo en el estómago. «Mis hijos», susurré, la voz casi desapareciendo. Antonio asintió gravemente. Este sistema exige conocimiento técnico específico y tiempo considerable para instalar. Su hijo trabaja en construcción civil, ¿correcto? Él sabría cómo hacerlo. Las piezas comenzaron a encajar de forma horrible. La insistencia de Miguel en remodelar el baño hace 2 años. El regreso de Julia coincidiendo con el inicio de mis síntomas más graves. El hecho de que ambos parecían monitorear mis horarios con un interés inusual. ¿Cuánto tiempo cree que este sistema ha estado funcionando?, pregunté, sintiendo náuseas. Por el desgaste de los componentes, diría que al menos 8 meses. Exactamente cuando comenzaron mis dolores de cabeza de la edad. Señora, continuó Antonio, hay una cosa más que necesita saber. Este sistema está programado para aumentar gradualmente la concentración de las sustancias. Sin intervención, los efectos podrían volverse fatales en los próximos meses. Me apoyé contra la pared fría del sótano, sintiendo que mis piernas flaqueaban. Mis propios hijos. Aquellos a quienes acuné, alimenté, curé cuando estaban enfermos, consolé cuando lloraban. Los mismos que comían en mi mesa todas las noches mientras lentamente me mataban. ¿Por qué?, murmuré, más para mí misma que para él. Esa es una pregunta que solo ellos pueden responder, dijo Antonio suavemente. Pero señora, necesito que me escuche con atención. Tome sus cosas y salga de esta casa inmediatamente. No les cuente nada a sus hijos. Subimos en silencio. Mi mente trabajaba frenéticamente, intentando negar lo innegable. Tal vez había una explicación. Tal vez ese sistema tenía otro propósito. Tal vez Antonio estaba equivocado. Pero en el fondo, yo sabía que no lo estaba. Los síntomas, el timing, los cambios en el comportamiento de mis hijos, todo encajaba como un rompecabezas macabro. «Dinero», susurré cuando llegamos a la cocina. «Tiene que ser por el dinero». Antonio me miró interrogativamente. Cuando mi esposo murió, dejó un seguro de vida considerable. Además, tengo ahorros y esta casa, que se ha revalorizado mucho en los últimos años. Hice una pausa calculando. Cerca de 7 millones de pesos mexicanos en total. Una suma que podría motivar a personas desesperadas, asintió Antonio. Pero no están desesperados. Miguel tiene un buen trabajo en la constructora, y Julia... Me detuve, dándome cuenta de que no sabía realmente cómo estaban las finanzas de mis hijos. Miguel trabajaba mucho, llegaba tarde y salía temprano, siempre cansado, siempre tenso. Julia apenas salía de su habitación, excepto para buscar comida o irse sin decir a dónde.
No teníamos conversaciones profundas desde hacía meses. Señora Oliveira, Antonio interrumpió mis pensamientos. No hay tiempo para especulaciones ahora. Usted necesita salir de esta casa antes de que regresen. Como si fueran invocados por sus palabras, oí pasos en el piso de arriba. Julia había despertado. «¿Mamá?», llamó. «¿Con quién estás hablando?». Intercambié una mirada de pánico con Antonio. «Es el plomero, hija», respondí, intentando mantener la voz firme. «Está terminando el servicio. Bajo en 1 minuto». «Vaya a su habitación», susurró Antonio urgentemente. «Tome documentos importantes y algo de ropa. Nada más. Yo la esperaré aquí». Subí las escaleras con piernas temblorosas, rezando para no encontrarme con Julia en el pasillo. Por suerte, la puerta de su habitación estaba cerrada. Oí la ducha encendida. Estaba en el baño. En mi habitación miré el espacio que durante décadas fue mi refugio. Ahora, sabiendo lo que sabía, parecía una cámara de tortura. El aire que respiraba cada noche estaba cargado de veneno, deliberadamente puesto allí por mis propios hijos. Con manos temblorosas, abrí la caja fuerte escondida en el fondo del armario y saqué mis documentos: identificación, tarjetas bancarias, escrituras. Puse algunas prendas esenciales en un pequeño bolso. Mis ojos cayeron sobre una fotografía en la cómoda. Yo con Miguel y Julia la Navidad anterior, todos sonrientes. En ese momento ya me estaban envenenando. Puse la foto en el bolso también, no porque quisiera recordar ese momento, sino como un recordatorio cruel de la traición que sufrí. Cuando bajé, Julia ya estaba en la cocina, conversando casualmente con Antonio. Llevaba una bata y tenía el cabello mojado. Parecía tan normal, tan inofensiva. ¿Entonces solo era un tubo viejo oxidado?, preguntaba, sirviéndose café. «Exactamente», respondió Antonio profesionalmente. «Ya está todo resuelto». Julia se dio vuelta y notó mi bolso. «¿Vas a salir, mamá?». La pregunta aparentemente inocente me paralizó. ¿Cómo responder cuando cada palabra podía traicionarme? «Sí», logré decir. «Tengo algunos asuntos que resolver». «¿Quieres que te acompañe? No tengo nada planeado para hoy». La idea de quedarme a solas con Julia fuera de la casa me aterrorizó. «No es necesario, querida. Son solo cosas aburridas del banco». Antonio se levantó, tomando su caja de herramientas. «Bueno, mi trabajo aquí ha terminado. Son 600 pesos por el servicio». Le pagué, nuestras manos tocándose brevemente en el proceso. Sus ojos transmitían un mensaje claro: «Es hora de ir». «¿Estás bien, mamá?», preguntó Julia, observándome atentamente. «Pareces un poco pálida». «Estoy genial», mentí, forzando una sonrisa. «Solo un poco cansada». «Has estado muy cansada últimamente. Tal vez deberías consultar a un médico». La ironía de sus palabras, fingir preocupación por síntomas que ella misma estaba causando, casi me hizo perder el control. «Tal vez lo haga», respondí, dirigiéndome hacia la puerta. «Te quiero, mamá», dijo Julia con una dulce sonrisa que una vez habría calentado mi corazón, pero que ahora sonaba como una puñalada. «Yo también te quiero», respondí automáticamente, preguntándome cuándo esas palabras se volvieron vacías para ella. Salí de la casa que había sido mi hogar por 40 años, sin saber si alguna vez volvería. Antonio me guió hasta su camioneta estacionada en la acera. «Entre», dijo, abriendo la puerta del pasajero. «Necesitamos salir de aquí antes de que su hija sospeche algo». Mientras nos alejábamos, miré por el espejo retrovisor la casa que amaba, transformada ahora en una trampa mortal por mis propios hijos. «¿A dónde vamos?», pregunté, agarrando mi bolso como si fuera un salvavidas. «A un lugar seguro donde podamos pensar en los próximos pasos», respondió Antonio. «Hay una cafetería a unos kilómetros de aquí en Monterrey. Podemos hablar allí sobre cómo proceder y llamar a las autoridades». «¿Las autoridades? ¿La policía?» «Sí, señora». «Lo que encontramos constituye intento de homicidio. Esto no es algo que podamos resolver solos». «Homicidio».
La palabra resonó en mi cabeza. Mis hijos no eran solo ingratos o codiciosos, eran asesinos en potencia, asesinos que vivían conmigo, comían mi comida, fingían preocuparse por mí mientras meticulosamente ejecutaban mi muerte. No puedo creer que esto realmente esté pasando, murmuré, observando las calles familiares que ahora parecían extrañas y hostiles. Sé que es difícil procesar todo esto, dijo Antonio gentilmente, pero usted tomó la decisión correcta al salir de esa casa. ¿Y si estamos equivocados? ¿Y si hay otra explicación? Antonio me miró brevemente antes de volver a concentrarse en la carretera. Señora, instalé sistemas de ventilación durante 15 años antes de convertirme en plomero. Lo que vi en su sótano no es un error o un malentendido. Es un dispositivo diseñado específicamente para dispersar sustancias químicas en el aire de su habitación. No hay explicación inocente para eso. En el fondo, yo sabía que él tenía razón, pero mi mente seguía buscando desesperadamente una realidad alternativa donde mis hijos no fueran monstruos. ¿Cuánto tiempo cree que me quedaba?, pregunté en voz baja. Basado en los temporizadores y la concentración, yo diría que 2 o 3 meses más, a lo sumo. Sus síntomas habrían empeorado progresivamente hasta parecer una enfermedad natural. Habría desarrollado problemas respiratorios graves y falla orgánica. Habría muerto lentamente y nadie sospecharía nada. Lágrimas rodaron por mi rostro. ¿Cómo 2 personas pueden planear algo así? ¿Cómo pueden mirar a su propia madre a los ojos todos los días, fingiendo amor, mientras la matan? No tengo respuesta para eso, señora. Pero sé que personas capaces de esto no van a rendirse simplemente si son confrontadas. Si descubren que usted sabe la verdad, pueden acelerar sus planes o intentar algo más directo. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Cree que vendrán por mí? Depende de la desesperación que tengan por el dinero y del compromiso con el plan original. Llegamos a una cafetería acogedora en el centro de Puebla, lejos de mi barrio. Antonio eligió una mesa en el fondo, lejos de las ventanas y cerca de una salida. Cuando me di cuenta de que estaba pensando estratégicamente en rutas de escape, la gravedad de mi situación me golpeó de nuevo. Una joven camarera se acercó para tomar nuestros pedidos. 2 cafés, por favor, dijo Antonio, y algo dulce para la señora. Ha tenido un día difícil. Mientras esperábamos los cafés, mi celular vibró. Era un mensaje de Julia. Mamá, ¿está todo bien? Hace un tiempo que saliste. Le mostré el mensaje a Antonio. Responda normalmente, aconsejó. Diga que está en el banco y que la fila está tardando. Escribí la respuesta con dedos temblorosos. Casi inmediatamente llegó otro mensaje. ¿Quieres que te recojamos después? Miguel llegará a casa en 1 hora. Ya están monitoreando sus movimientos, observó Antonio, la preocupación evidente en su voz. Esto significa que necesitamos actuar rápidamente. La camarera volvió con nuestros cafés y una rebanada de pastel de chocolate que no había pedido, pero por la que quedé agradecida. Necesitaba azúcar para procesar toda esa información. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, intentando mantener la calma. Primero, necesitamos pruebas concretas, respondió Antonio. Puedo volver a su casa esta tarde con el pretexto de verificar si hay fugas adicionales. Tomaré fotos detalladas del dispositivo y, si es posible, muestras de los productos químicos. Luego, llamaremos a la policía con suficiente evidencia para que no puedan negarlo. Y mientras tanto, ¿dónde me quedo? ¿Tengo algún pariente o amigo con quien pueda quedarme? Pensé en mis opciones. Mi hermana vivía en otro estado y no nos hablábamos desde hacía años. Tenía algunos amigos cercanos, pero involucrarlos en esto parecía peligroso. Un hotel, sugerí finalmente. Anónimo, lejos de mi barrio. Antonio asintió y sacó una tarjeta de su bolsillo, escribiendo un número en el reverso. Este es mi número personal. Llame inmediatamente si sus hijos intentan contactarla de forma insistente o si nota algo extraño. Tomé la tarjeta, sintiéndola como un salvavidas. Antonio, ¿por qué me está ayudando? Ni siquiera me conoce.
Tomó un sorbo de café antes de responder, sus ojos fijos en un punto distante más allá de la ventana. Perdí a mi madre hace 5 años. Murió de un cáncer agresivo, pero meses antes del diagnóstico se quejaba de síntomas extraños que los médicos no lograban explicar. Fatiga extrema, problemas respiratorios, debilidad generalizada. Hizo una pausa, respirando hondo. Solo después de que murió, descubrimos que mi hermano estaba adulterando sus medicamentos y robando sus ahorros. ¡Dios mío!, exclamé horrorizada. No pude salvar a mi madre porque no vi las señales a tiempo. Pero cuando vi lo que estaba sucediendo en su casa, supe que tenía una segunda oportunidad de hacer lo correcto. Sus palabras me conmovieron profundamente. Un extraño arriesgando su tiempo y seguridad para ayudar a una señora mayor que acababa de conocer. ¿Su hermano fue arrestado? Sí, pero solo por el robo. Cuando descubrimos lo de la medicación, ya era demasiado tarde para probar que contribuyó a su muerte. Por eso quiere reunir pruebas sólidas ahora. Exactamente. No quiero que sus hijos escapen de las consecuencias de lo que hicieron. Mi celular vibró de nuevo. Esta vez era Miguel. Mamá, Julia dijo que saliste hace horas. ¿Está todo bien? ¿Dónde estás? Respondí que estaba en el banco y que luego haría algunas compras. La respuesta vino inmediatamente. ¿Qué banco? Puedo ir a recogerte. La insistencia de él en saber exactamente dónde estaba comenzó a parecer menos preocupación y más control. Están poniéndose ansiosos, dijo Antonio, observando los mensajes. Probablemente se dieron cuenta de que usted ha estado fuera más tiempo de lo normal. ¿Qué les digo? Mantenga respuestas vagas pero tranquilizadoras. Diga que está bien y que volverá pronto. Hice como él sugirió, pero las respuestas seguían llegando, cada vez más insistentes. Entonces Miguel llamó. «Conteste», orientó Antonio. «Pero sea cuidadosa con lo que dice». «Hola, hijo», respondí, intentando sonar casual. «¿Dónde estás, mamá?» Su voz estaba tensa, controlada. «Julia dijo que saliste con un bolso. ¿Vas a pasar la noche fuera?» «No, querido, solo llevé algunos documentos para resolver en el banco». «¿Qué documentos? ¿Qué banco?» El interrogatorio de él me estaba poniendo nerviosa. «¿Por qué tantas preguntas, Miguel? Soy una mujer adulta». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Disculpa, mamá. Es que has estado actuando extrañamente en el último tiempo. Julia y yo estamos preocupados por tu salud». La ironía de sus palabras, fingir preocupación por los síntomas que él mismo causaba, hizo que mi estómago se revolviera. «Estoy perfectamente bien», respondí con firmeza. «Tal vez deberías consultar a un médico. A tu edad, es importante hacerse exámenes regulares». Comprendí su estrategia. Querían que yo fuera al médico para documentar mis síntomas, crear un historial médico que respaldara la idea de que estaba desarrollando una enfermedad natural. «Voy a pensarlo», dije, queriendo terminar la conversación. «Te veo más tarde. Te quiero, mamá». Las palabras, una vez preciosas, ahora sonaban vacías y manipuladoras. «Yo también te quiero», respondí automáticamente, dándome cuenta de que era la segunda vez ese día que mentía sobre eso. Después de colgar, noté que mis manos temblaban violentamente. Antonio las cubrió con las suyas, un gesto reconfortante que me sorprendió. «Usted no está sola en esto», dijo gentilmente. «Vamos a resolverlo todo». Pagamos los cafés y fuimos a un hotel modesto en el centro de Tijuana. Antonio habló con el recepcionista, reservando una habitación a su propio nombre para que nadie pudiera rastrearme. «Habitación 215», dijo, entregándome la llave. «Cierre la puerta con llave y no abra a nadie más que a mí. Si necesita algo, llame al servicio de habitaciones». «¿Cuándo volverá a mi casa?» «En aproximadamente 2 horas». Diré que recibí una queja de otro cliente sobre un problema similar y quiero verificar si el arreglo en su casa está funcionando correctamente. Es una práctica común en mi profesión, así que no levantará sospechas. Antes de irse, Antonio dudó. «Señora, necesito preguntarle algo.
¿Tiene un testamento? La pregunta me tomó por sorpresa. Sí. ¿Por qué? ¿Sus hijos son los únicos beneficiarios? Sí, todo se divide por igual entre Miguel y Julia. Él asintió gravemente. Eso confirma el motivo. Sin usted, heredarían inmediatamente una suma considerable. Recordé una cláusula específica. Pero el testamento dice que si mi muerte es sospechosa o resultado de un crimen, pierden todos los derechos de herencia. ¿Ellos saben eso? Creo que sí. Discutimos el testamento cuando mi esposo falleció. Eso podría explicar por qué eligieron un método tan elaborado. Si su muerte pareciera natural, resultado de una enfermedad gradual, nadie cuestionaría el testamento. La frialdad calculada de sus acciones me aterrorizó de nuevo. No solo planearon matarme, sino que también eligieron un método que aseguraría los beneficios financieros de mi muerte. Antonio, pregunté en voz baja, ¿qué tipo de personas hacen esto? Personas que han perdido toda conexión emocional normal. Personas para quienes el dinero se ha vuelto más importante que cualquier lazo familiar. Pero yo los crié para ser buenas personas. Les di amor, educación, valores. A veces, señora, las personas se transforman en algo completamente diferente de lo que esperábamos. Circunstancias, presiones, malas elecciones pueden cambiar a alguien profundamente. Después de que Antonio se fue, me quedé sola en la habitación del hotel, el silencio opresivo a mi alrededor. Durante décadas me acostumbré al ruido constante de una casa habitada. Televisión encendida, pasos en la escalera, puertas abriéndose y cerrándose. Ahora, en el silencio de esa habitación extraña, mi mente tuvo espacio para procesar completamente la traición que sufrí. Me senté en la cama y tomé mi celular. Tenía 5 nuevos mensajes, 3 de Julia y 2 de Miguel, cada uno más urgente que el anterior. Mamá, ya son las 4 p.m. ¿Dónde estás? Miguel está preguntando por ti, está preocupado. Por favor, responde, estamos poniéndonos realmente ansiosos. Mamá, llama inmediatamente. Vamos a empezar a buscarte si no respondes. Cada mensaje me causaba escalofríos. ¿Estaban realmente preocupados o empezando a sospechar que su plan había sido descubierto? Decidí responder de forma vaga. Estoy bien. El banco estaba abarrotado y luego fui de compras. Vuelvo pronto. La respuesta de Miguel fue instantánea. ¿Dónde exactamente estás? Podemos ir a recogerte. La insistencia en saber mi ubicación precisa parecía cada vez más siniestra. No es necesario. Tengo un aventón. Nos vemos en casa. Él no respondió de inmediato, lo cual era extraño. Miguel generalmente respondía al instante. Ese silencio repentino me puso aún más nerviosa. Me acosté en la cama, cerrando los ojos, tratando de recordar cuándo comenzó realmente todo. ¿Hubo momentos en los que debía haber sospechado? Recordé una conversación unos meses antes. Miguel mencionó casualmente que yo debería considerar mudarme a un apartamento más pequeño. Esta casa es demasiado grande para una sola persona, mamá, dijo. Y el mantenimiento debe ser caro. En ese momento, pensé que estaba preocupado por mi bienestar. Ahora me daba cuenta de que probablemente estaba evaluando el valor de la propiedad. También recordé a Julia haciendo preguntas extrañas sobre mis finanzas. ¿Tienes suficiente dinero para gastos médicos cuando seas mayor, mamá? ¿Ya pensaste qué harás si necesitas cuidados especiales? Interpreté esas preguntas como preocupación filial normal. Pero ahora me preguntaba si estaba calculando cuánto dinero les quedaría después de mis inevitables gastos médicos. Mi teléfono sonó, sobresaltándome. Era Miguel de nuevo. Mamá. Su voz sonaba fría, controlada. Llamamos al banco. Dijeron que no estuviste allí hoy. Mi corazón se aceleró. Estaban verificando mi historia. Fui a otro banco, improvisé. El de la avenida principal. ¿Qué sucursal exactamente? ¿Por qué este interrogatorio, Miguel? ¿Desde cuándo tengo que rendir cuentas de mis movimientos? Desde que empezaste a mentirnos. La acusación directa me dejó sin palabras por un momento.
No estoy mintiendo, respondí finalmente. Solo necesito un tiempo para mí. ¿Un tiempo para ti o un tiempo con el plomero? La pregunta me tomó completamente por sorpresa. ¿Qué quieres decir con eso? Julia los vio a los dos saliendo juntos. Entraste en su camioneta. ¿A dónde te llevó? Entonces lo sabían. Julia debe haber mirado por la ventana cuando partimos. El miedo se intensificó dentro de mí. Él me dio un aventón al banco, intenté explicar. Más mentiras. La voz de Miguel se volvió aún más fría. Mamá, has estado actuando muy extraño últimamente. Primero, olvidos constantes. Luego, confusión mental. Ahora, mentiras y comportamiento errático. Estamos realmente preocupados por tu salud mental. Me di cuenta de su estrategia. Estaban construyendo una narrativa donde yo era una anciana confusa y paranoica, potencialmente con demencia. Si yo los acusaba del envenenamiento, sería solo una señal más de mi supuesta condición mental deteriorada. Estoy perfectamente lúcida, Miguel. Entonces, ¿por qué huir con un extraño? ¿Por qué mentir sobre dónde has estado? ¿Por qué no contestar nuestras llamadas? Mi celular vibró de nuevo con cada pregunta que sonaba razonable, viniendo de un hijo preocupado. Pero yo conocía la verdad sombría detrás de esa preocupación. Miguel, voy a colgar ahora, dije con firmeza. Hablaremos cuando vuelva a casa. Mamá, espera. Intentó protestar, pero terminé la llamada. Casi inmediatamente, Julia me envió un mensaje. Mamá, Miguel está muy molesto. Necesitamos saber dónde estás. Por favor, dinos la verdad. Mi cabeza palpitaba. Todo lo que construí durante décadas, la familia que amaba, el hogar que cuidé con tanto cariño, se estaba desmoronando en cuestión de horas. Puse el celular en modo silencio y lo guardé en el bolso, incapaz de lidiar con más mensajes o llamadas. La habitación del hotel, a pesar de su neutralidad impersonal, ofrecía una seguridad que mi propia casa ya no brindaba. Tomé la fotografía de Navidad que traje conmigo. Las sonrisas en los rostros de mis hijos parecían diferentes ahora, calculadoras, falsas. ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿Cómo no noté la frialdad en los ojos de Miguel o el desapego en la sonrisa de Julia? Tal vez porque el amor es ciego. Tal vez porque, como madre, siempre veía lo mejor en ellos, incluso cuando la verdad estaba delante de mis ojos. 2 horas pasaron sin noticias de Antonio. La preocupación crecía dentro de mí. Debería haber contactado después de volver de mi casa. Algo estaba mal. A pesar de mi renuencia, encendí el celular de nuevo. 10 llamadas perdidas y 23 mensajes. El más reciente, de Miguel, enviado hacía solo 5 minutos, me heló la sangre. Tu amigo plomero regresó. Estamos teniendo una conversación interesante. Mi primer instinto fue llamar a Antonio, pero me detuve antes de presionar el botón. ¿Y si Miguel había tomado su celular? O peor, ¿y si le habían hecho algo? La idea de que mis hijos pudieran lastimar a alguien era impensable hasta hace unas horas. Ahora parecía terriblemente posible. Marqué el número de la policía con dedos temblorosos. «Emergencia. ¿Cuál es su problema?», preguntó una voz femenina. Necesito denunciar un intento de asesinato», dije, mi voz casi un susurro. «Señora, ¿puede hablar más fuerte? ¿Quién está intentando asesinar a quién?» «Mis hijos», respondí, la realidad de las palabras golpeándome de nuevo. «Mis hijos están intentando matarme lentamente. Encontramos un dispositivo en el sótano de mi casa, liberando sustancias tóxicas en el sistema de ventilación de mi habitación». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Señora, ¿cuál es su nombre completo y ubicación actual?» «María Oliveira. Estoy en el Hotel Central, habitación 215. «Ah, ¿y dónde están sus hijos ahora?» «En mi casa. Ellos pueden haberle hecho algo al hombre que descubrió el dispositivo. Un plomero llamado Antonio. Permanezca donde está, señora. Enviaremos una patrulla al hotel y otra a su residencia.
no salga de su habitación y no se contacte con sus hijos. Después de colgar, me senté en el borde de la cama, temblando. Realmente había sucedido. Había denunciado a mis propios hijos a la policía. Las personas que traje al mundo, amé incondicionalmente, sacrifiqué todo para criar, ahora las estaba entregando a las autoridades. 15 minutos después, golpes firmes en la puerta anunciaron la llegada de la policía. 2 oficiales, una mujer de mediana edad y un hombre más joven, me escucharon atentamente mientras narraba los eventos del día. Mostré los mensajes insistentes de mis hijos, expliqué sobre el dispositivo en el sótano, el deterioro gradual de mi salud, la ayuda de Antonio. «Señora Oliveira», dijo la policía, después de anotar todo. «Otro equipo está en su residencia en este momento. Logramos contactar al señor Antonio. Está bien, pero bastante conmocionado. Al parecer, sus hijos lo interrogaron cuando regresó para recoger evidencia». «¿Lo lastimaron?», pregunté, horrorizada. «No físicamente, pero hubo amenazas. El señor Antonio logró salir de la casa con el pretexto de buscar herramientas en la camioneta y contactó a la policía inmediatamente. El alivio que sentí al saber que Antonio estaba seguro rápidamente dio paso a una nueva preocupación. ¿Y ahora? Necesitamos que usted nos acompañe a la estación de policía para formalizar la denuncia. Mientras tanto, un equipo forense está verificando su casa. Si encuentran evidencia del dispositivo que mencionó, sus hijos serán detenidos para interrogatorio. ¿Y si ya han removido todo?», la policía intercambió una mirada con su colega. El señor Antonio nos informó que, al regresar a la residencia, notó señales de que el dispositivo había sido desmantelado a toda prisa. Sin embargo, también cree que habrá rastros químicos que los técnicos forenses podrán detectar. En la estación de policía, pasé horas prestando declaración, detallando cada aspecto de la situación, los primeros síntomas, las preguntas extrañas de mis hijos sobre mis finanzas, su insistencia en monitorear mis movimientos y, finalmente, el descubrimiento de Antonio en el sótano. Mientras hablaba, una parte de mí todavía no creía que todo aquello estaba sucediendo. ¿Cómo una madre de 68 años puede estar en una estación de policía denunciando a sus propios hijos por intento de homicidio? Parecía una pesadilla de la que no podía despertar. Alrededor de las 10 de la noche, un detective entró en la sala de declaraciones con una expresión grave. «Señora Oliveira, tenemos noticias del equipo forense». Mi corazón casi se detuvo mientras esperaba el veredicto. Encontraron residuos químicos significativos en los conductos de ventilación que llevan a su habitación, compatibles con sustancias que, al ser inhaladas continuamente, pueden causar los síntomas que usted describió. También localizaron partes desmontadas del dispositivo que fueron apresuradamente escondidas en el fondo de una caja en el sótano. Lágrimas silenciosas rodaron por mi rostro. Una parte de mí todavía esperaba que todo fuera un terrible malentendido, que mis hijos fueran inocentes, que hubiera otra explicación. Ahora, esa esperanza estaba irrevocablemente destruida. «Sus hijos están detenidos para interrogatorio», continuó el detective. «Hasta el momento, ambos niegan cualquier implicación, afirmando que usted ha presentado signos de paranoia y confusión mental en los últimos meses. Exactamente como yo temía. Estaban usando los síntomas que causaron en mi contra. ¿Y en cuanto a pruebas de que fueron ellos quienes instalaron el dispositivo?». El detective dudó. «Eso puede ser más difícil de probar directamente. Sin embargo...». Abrió una carpeta y puso una fotografía en la mesa. Era una página de un cuaderno con la caligrafía inconfundible de Julia. «Encontramos esto escondido entre los libros en la habitación de su hija. Parece ser un registro detallado de sus síntomas a lo largo del tiempo, con anotaciones sobre ajustes en las dosis». Miré la hoja de papel, sintiendo náuseas al ver entradas como 27:04. «Mamá durmió 12 horas seguidas. Aumento de la dosis nocturna funcionando». Y 15:05, se quejó de mareos y confusión. Tal vez reducir un poco para no levantar sospechas.
Era una documentación metódica, clínica, de mi deterioro planeado, como un experimento científico, como si yo no fuera un ser humano, y mucho menos su madre. Esto es... No pude terminar la frase. Evidencia bastante incriminatoria, completó el detective. Junto con declaraciones de vecinos confirmando la remodelación del baño hace 2 años, supervisada por su hijo, y sus conocimientos técnicos en el área de construcción, tenemos un caso sólido. El primer mes después del arresto de mis hijos pasó como un borrón. Fui sometida a una batería de exámenes médicos que confirmaron la presencia de toxinas en mi organismo. Los médicos quedaron conmocionados al descubrir que yo estaba siendo lentamente envenenada en mi propio hogar, por mis propios hijos. «Es un milagro que haya sobrevivido», dijo el toxicólogo. La exposición prolongada a estas sustancias podría haber causado daños permanentes en sus órganos o incluso la muerte. A medida que las toxinas fueron eliminándose de mi cuerpo, mi salud mejoró drásticamente. Los dolores de cabeza desaparecieron, la confusión mental se aclaró, la energía regresó. Físicamente, me estaba recuperando. Emocionalmente, la herida parecía imposible de sanar. No pude volver a mi casa. Los recuerdos eran demasiado dolorosos. Cada rincón de ese lugar ahora contenía el eco de la traición. Puse la propiedad en venta y me mudé temporalmente a un pequeño apartamento alquilado. Durante la investigación, la verdad completa salió a la luz. Miguel tenía deudas de juego que sumaban más de 2 millones de pesos. Apuestas compulsivas que él escondía de todos, pidiendo préstamos a prestamistas que comenzaron a amenazarlo física y financieramente. Julia, por su parte, descubrió que no recibiría nada en el divorcio después de que su exesposo probara su infidelidad con pruebas concretas. Estaba prácticamente en bancarrota y desesperada. Juntos, mis hijos calcularon que mi muerte les daría acceso inmediato a casi 7 millones de pesos, entre seguro de vida, ahorros y el valor de la casa. Como sabían que una muerte sospechosa invalidaría el testamento, planearon algo que pareciera natural. Un deterioro gradual atribuible a la edad avanzada, culminando en falla orgánica que ningún médico cuestionaría. La idea del envenenamiento lento fue de Julia. Con su conocimiento de química, ella planeó meticulosamente qué sustancias usar y en qué concentraciones para simular un declive natural. Miguel, usando sus conocimientos de construcción civil, instaló el sistema durante la remodelación del baño. El juicio fue una pesadilla. Sentada en el tribunal, día tras día, oyendo detalles horribles sobre cómo mis propios hijos conspiraron para matarme, sentí como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Esto no podía ser mi realidad. No podía ser mi familia. Lo más difícil fue enfrentar la mirada de ellos. Miguel mantuvo una expresión impasible durante todo el proceso, como si estuviera más allá de cualquier emoción. Julia alternaba entre lágrimas dramáticas cuando el jurado estaba mirando y miradas frías y calculadoras cuando creía que nadie prestaba atención. Antonio testificó detalladamente sobre su descubrimiento en el sótano y las conversaciones que escuchó entre mis hijos. Su testimonio fue crucial para el caso. Se convirtió en mi pilar de fuerza durante esos días sombríos, una presencia constante y reconfortante. ¿Cómo se siente hoy?, me preguntaba diariamente, con genuina preocupación. Como alguien que lo perdió todo, era mi respuesta frecuente. No todo, decía gentilmente. Usted todavía tiene su vida, su salud, su dignidad. Ellos no pudieron quitarle eso. Después de 3 semanas de juicio, el veredicto finalmente llegó. Culpables de intento de homicidio premeditado. Miguel fue sentenciado a 20 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por 15 años. Julia recibió 18 años, con posibilidad de libertad condicional después de 12. Cuando el juez anunció las sentencias, sentí una mezcla confusa de emociones. Alivio por la justicia hecha, pero también un dolor profundo por saber que mis hijos pasarían gran parte de sus vidas tras las rejas. Por horrible que fuera lo que planearon, una parte de mí, la madre que siempre sería,
Sufría por ellos. Después del juicio, vendí definitivamente la casa donde viví por 40 años en la Ciudad de México. Con el dinero, compré un pequeño apartamento en la ciudad costera de Acapulco, a cientos de kilómetros de distancia, donde nadie me conocía y donde podría empezar de nuevo sin el peso de las memorias dolorosas. Antonio continuó presente en mi vida, primero como un amigo solidario, luego como algo más. No un romance tradicional, ambos cargábamos cicatrices demasiado profundas para eso, sino una compañía reconfortante basada en el respeto mutuo y la comprensión compartida de cuán impredecible y cruel puede ser la vida. Algunas personas pasan toda su vida sin conocer el verdadero rostro de aquellos que aman, dijo él una vez, mientras caminábamos por la playa. Usted enfrentó esa verdad y sobrevivió. Eso exige una valentía extraordinaria. Valentía no era como yo me definiría. En mis momentos más oscuros, cuestionaba dónde había fallado como madre. ¿Qué podría haber hecho diferente? ¿Qué señales dejé pasar? ¿Alguna vez fui realmente amada por mis hijos? ¿O siempre fui solo un medio para un fin, una fuente de recursos a ser explotada? 6 meses después del juicio, recibí una carta de Julia de la prisión. Por días, la dejé cerrada sobre la mesa, incapaz de encontrar el coraje para leer. Cuando finalmente la abrí, encontré páginas de disculpas aparentemente sinceras, explicaciones sobre su desesperación financiera, promesas de arrepentimiento genuino. Me di cuenta del monstruo en que me convertí, escribió. No espero su perdón, mamá. Solo quiero que sepa que entiendo la gravedad de lo que hicimos y lo lamento profundamente. Respondí con una carta corta, deseándole lo mejor, pero dejando claro que el perdón, si alguna vez llegaba, tardaría mucho tiempo. Miguel nunca escribió. Una parte de mí murió en ese sótano, en el momento en que vi el dispositivo diseñado para matarme. La madre confiada y amorosa, que creía conocer a sus hijos de adentro hacia afuera, que pensaba que el amor familiar era incondicional e inquebrantable, ella se fue para siempre. En su lugar surgió una mujer más cautelosa, más sabia, que entendió de la manera más dolorosa posible que a veces las mayores traiciones vienen de aquellos en quienes más confiamos. Que la sangre compartida no garantiza amor o lealtad. Que la verdadera familia se define por acciones, no por genética. Hoy, a mis 70 años, encontré una paz relativa. Mi salud está completamente recuperada. Hago caminatas diarias por la playa de Acapulco. Participo en un grupo de lectura local. Cultivo un pequeño jardín en el balcón de mi apartamento. Antonio y yo cenamos juntos 2 veces por semana, compartiendo historias y risas. A veces, cuando miro el océano, pienso en cuánto puede cambiar la vida en un solo día. Cómo una fuga de agua aparentemente inofensiva puede revelar una conspiración mortal. Cómo un extraño puede convertirse en un salvador, mientras aquellos que deberían amarnos incondicionalmente pueden volverse nuestros peores enemigos. La dolor nunca desaparecerá completamente. En cumpleaños, días festivos, momentos especiales, siento la ausencia de mis hijos, no como son ahora, sino como eran antes o como yo creía que eran. Sin embargo, aprendí a convivir con ese dolor, a integrarlo como parte de mi historia sin dejar que me defina. El plomero que vino a arreglar una fuga terminó salvando mucho más que un techo dañado. Salvó mi vida. Y me enseñó que, a veces, la salvación viene de los lugares más inesperados, mientras que las amenazas pueden esconderse donde menos esperamos. Si hay una lección que puedo compartir de esta terrible experiencia, es que debemos valorar a las personas por sus acciones, no por sus títulos o lazos sanguíneos. La verdadera familia son aquellos que nos protegen cuando somos vulnerables, no aquellos que explotan nuestra vulnerabilidad. El amor verdadero se manifiesta en actos diarios de bondad y respeto, no en palabras vacías u obligaciones impuestas por el parentesco. Y quizás, lo más importante, debemos confiar en nuestra intuición, esa voz interior que susurra cuando algo no está bien,
incluso cuando no podemos explicar exactamente qué. Si hubiera prestado atención a las pequeñas señales, a los cambios sutiles en mis hijos, a las preguntas extrañas, a las miradas desviadas, tal vez podría haber evitado acercarme tanto a la muerte. Cuando la gente me pregunta sobre mis hijos, respondo simplemente que estamos distanciados. Es más fácil que explicar la verdad completa, que ver el horror y la lástima en los ojos de los demás. Para el mundo, soy solo una señora mayor que vive sola junto al mar. Nadie necesita saber que soy una superviviente de una de las formas más crueles de traición. La fuga en el techo de mi antigua casa en la Ciudad de México reveló mucho más que un problema estructural. Reveló la verdadera naturaleza de las personas que yo creía conocer completamente. Reveló la fragilidad de las relaciones familiares cuando son puestas a prueba por la desesperación y la codicia. Reveló que, a veces, los extraños pueden mostrar más humanidad que nuestra propia sangre. En algunas noches, todavía me despierto sobresaltada, pensando haber oído pasos en el pasillo o imaginando que estoy de vuelta en esa casa, respirando veneno sin saberlo. El trauma deja marcas que el tiempo atenúa, pero nunca borra completamente. Otras supervivientes de violencia doméstica me dicen que esa sensación de alerta constante, esa dificultad para confiar de nuevo, es normal, que forma parte del proceso de curación. Que un día, tal vez, lograré dormir sin verificar 2 veces si las puertas están cerradas o sin analizar el comportamiento de las personas a mi alrededor en busca de señales de falsedad. Antonio entiende esto mejor que nadie. Él perdió a su madre por su propio hermano y carga una culpa que resuena con la mía, la culpa de no haber notado las señales a tiempo. Tal vez por eso nos conectamos tan profundamente. Ambos conocemos el dolor específico de ser traicionado por aquellos que deberían protegernos. ¿Sabe lo que me ayudó a seguir adelante?, me preguntó una vez. Darme cuenta de que, a pesar de todo lo que pasó, todavía existen personas buenas en el mundo, que por cada persona capaz de traición hay otras capaces de actos extraordinarios de bondad. Intento aferrarme a esa verdad en los días malos. Recuerdo que, el mismo día en que descubrí que mis hijos planeaban mi muerte, también descubrí que un extraño arriesgó su seguridad para salvar mi vida. La vida es así, luz y sombra entrelazadas. El mismo mundo que alberga monstruos también alberga héroes. La misma existencia que nos trae dolor inimaginable también ofrece momentos de belleza inesperada. Cuando me siento en mi balcón observando la puesta de sol en Acapulco, siento gratitud por la segunda oportunidad que recibí. Por poder respirar sin miedo, por haber descubierto la verdad antes de que fuera demasiado tarde, por haber encontrado una fuerza que no sabía poseer. No sé lo que el futuro les depara a mis hijos. Si algún día se arrepentirán verdaderamente, si algún día volverán a mi vida de alguna forma. No sé si algún día lograré perdonarlos completamente. Lo que sí sé es que, a pesar de todo lo que perdí, gané algo precioso, la verdad. Por dolorosa que sea, la verdad me liberó de una muerte lenta y me dio la oportunidad de reconstruir mi vida en bases más auténticas. Y tal vez esa sea la lección final de esta terrible historia. Que a veces necesitamos perderlo todo para descubrir quiénes somos realmente. Que en las cenizas de la destrucción podemos encontrar semillas de un nuevo comienzo. Que incluso después de la traición más profunda, es posible encontrar un camino de regreso a la luz. Ya no soy solo María, la madre de Miguel y Julia. Soy María, una mujer que enfrentó lo impensable y sobrevivió. Una mujer que aprendió de la manera más difícil que la familia no se define por la sangre, sino por el amor genuino y las acciones consistentes. Una mujer que, gracias a una fuga en el techo y a un plomero atento, ganó la oportunidad de envejecer con dignidad y paz, un privilegio que mis propios hijos intentaron negarme. Y por eso, incluso en los días en que el dolor parece insoportable, estoy profundamente agradecida. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte
Y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Ah, y no olvides unirte como miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allí.